Buenas tardes, ingenieros. Bienvenidos a este espacio de capacitación de la CIEP. eh, y de Herrera Barrios, en nombre de la Junta Directiva de la CIEP, les da la bienvenida a todos los asistentes a esta capacitación. Tenemos el honor de tener como conferencista invitado al ingeniero Gustavo Ramos. El ingeniero Gustavo es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, magíster en Ingeniería Eléctrica y doctorado en Ingeniería en la Universidad de los Andes. Es profesor asociado de la Universidad de los Andes, tanto en pregrado como en especialización, en maestría y en doctorado. Cuenta con más de 90 publicaciones en revistas y conferencias internacionales. Senior member de IEEE en calidad de potencia, electrónica de potencia, y es miembro del comité de normas IEEE IAS y ampersand CPS. También es director general del Congreso de Power Electronics and Power Quality Applications, PEPQA, en 2013, 2015, 2017 y 2019, e ingeniero consultor en infraestructura crítica y calidad de potencia. Le damos entonces la bienvenida al ingeniero Gustavo. Muchas gracias, ingeniero, por aceptar esta invitación, y pues lo dejo en compañía de este auditorio. Ok, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias pues a la asociación por la invitación a ser parte de estas presentaciones. En el día de hoy pues yo voy a empezar pues con una serie de charlas relacionadas con el tema de calidad de la potencia y pues en primera instancia vamos a hablar del tema de distorsión armónica. Yo voy a activar un momento la cámara como para pues un poquito familiarizarme, que ustedes me conozcan. Esto de la virtualidad es todo un reto por el tema de que estamos mirando una pantalla, entonces simplemente pues en ese sentido para que nos veamos. Sí, claro. Y pues como la presentación que me estaban haciendo, soy actualmente profesor asociado en el Departamento de Eléctrica y Electrónica y pues este es uno de los temas que me apasiona, el tema de la calidad de la potencia, entonces espero transmitirles en la medida de mis posibilidades esa parte de mi gusto por esta área y pues totalmente abierto a cualquier comentario, si hay preguntas pueden levantar la mano o abrir el micrófono y hacerla y vamos ahondando en los temas de acuerdo como los vayamos llevando. Bien, entonces aquí voy a inactivarla por si de pronto algunos temas a veces de conectividad, del ancho de banda, para facilitarlo. Voy a hablar de distorsión armónica. Uno de aquí voy a plantear pues tres principales propósitos. Uno de ellos pues, es revisar bases conceptuales sobre la distorsión armónica. Vamos a mirar resonancia armónica, armónicos característicos, secuencia de los armónicos, agrupación de los armónicos, que al final vienen a ser los temas de aplicación de lo que es la distorsión armónica hacia los sistemas principalmente de distribución y a los sistemas ya de uso final. También pues vamos a identificar algunas guías normativas sobre el control de la distorsión armónica en sistemas eléctricos y asimismo a identificar técnicas complementarias, alternativas a lo que se maneja a nivel de cancelación de armónicos. Ese es, digamos, el propósito que vamos a tener el día de hoy. Como una primera instancia acá de ubicación en el tema, en la temática, pues les estoy mostrando acá un sistema industrial pues muy básico en donde tenemos un elemento que es variador de velocidad. Un elemento variador de velocidad pues que viene a ser un conjunto de rectificador, enlace DC con un condensador y luego un inversor
El rectificador pues cumple su función de pasar a un voltaje DC, el condensador pues regula ese voltaje DC y luego ese voltaje DC se vuelve a convertir a un voltaje de corriente alterna por medio del inversor, solo que a esa salida pues ya vamos a hacer con un voltaje o una frecuencia controlada y de esa manera pues ya hacer un control sobre el motor, dependiendo de, digamos, de la aplicación y de las potencias de ese motor. Estas son las maneras eficientes que controla la industria hace pues, mucho más de 4 décadas de hacer el control de motores, porque digamos en lo tradicional, digamos, donde fueron como los primeros en este tema, los que incursionaron, fue en el sector oil and gas, y pues ahí se hacía la extracción de crudo, el bombeo, y pues este control de flujo en bombeo se hacía por medio de válvulas. Entonces, pues imaginémonos la ineficiencia del proceso de controlar flujo por medio de válvulas. Eso es como, si se pudiese pues hacer, es como controlar la velocidad de un vehículo por medio del freno, es decir, mantener el acelerador a tope y controlar la velocidad con menor o más presión en el freno. Eso es altamente ineficiente. Y luego apareció la electrónica de potencia y la electrónica de potencia hizo esto posible de una manera altamente eficiente. Procesos que antes eran un 50% en eficiencia pasaron a ser 95, 97 e incluso hoy en día se pelean pues esos 0.5 o 1% más. Entonces esto hizo que en la industria pues hubiera un muy buen recibo de esta nueva tecnología, esa apropiación, porque el consumo energético se hizo eficiente, bajó los costos, obviamente, de ese consumo. Todo tiene un costo. El costo de hacer el uso de esta tecnología es, en el caso de los rectificadores, pues los rectificadores generan un problema en la onda de corriente y es el de distorsionarla. Una onda que esperamos en una carga lineal se consumía de una manera seno pura, ahora aparece como una onda distorsionada. Bueno, no la dibujo muy bien allí, pero una onda distorsionada cíclica a una frecuencia que gobierna el fenómeno periódicamente, y pues esa onda distorsionada va a tener unos efectos importantes en elementos de la infraestructura como los transformadores en cuanto a pérdidas adicionales, y otro muy dramático en los condensadores, que es el problema de la resonancia. Entonces, en este gráfico, lo que se está mostrando en esta parte de acá donde estoy haciendo la flecha es un estudio de barrido de frecuencia para el sistema industrial que hay allí, visto desde este nodo que estoy subrayando. Se hace un estudio de resonancia. Eso lo que es un estudio de resonancia hace es hacer el cálculo de para un amperio de corriente de una frecuencia tal, qué voltaje se lee ahí en ese punto de inyección. Entonces acá se pone una fuente de corriente que puede pues, ir desde frecuencias inferiores a los 60 Hz o pues se puede hacer desde los 60 Hz, se va incrementando de 10 en 10 y se llega hasta el orden armónico que uno pues, pueda medir, que quiera estudiar y pueda medir, ¿sí? Digamos 1200 Hz. Entonces, allí en ese barrido de frecuencia, por cada 10 Hz en este caso, en 70 Hz se inyecta un amperio y se mide el voltaje. En 80 Hz se inyecta un amperio y se mide el voltaje. Y esto, con ese voltaje y con esa corriente, pues se calcula una impedancia. También se podría hacer un gráfico solo con el voltaje, pero en este caso pues se hace con impedancia. Si uno hiciera esto en un sistema donde hay solo inductancias, pues recuerdan que la inductancia es 2pi por F, o el omega,
por la inductancia. La reactancia inductiva es omega por L. Entonces, el L es un valor de inductancia que es un valor inherente al elemento, entonces es un valor fijo. Y lo que va a variar es la reactancia inductiva dependiendo de la frecuencia, que es una relación lineal proporcional, directamente proporcional. Así que si yo aumento la frecuencia inyectada, pues la impedancia va a aumentar en esa misma proporción de una manera lineal. Pero cuando ya en el circuito que uno de prueba, pues aparte de la inductancia, que aquí sería el transformador y el equivalente de corto, en paralelo, o en derivación, más que para en derivación, tenemos un condensador, pues ya esa relación lineal se pierde y empiezan a aparecer unos modos de resonancia, que son modos de resonancia en serie y en paralelo. En unos va a ser que la impedancia sea muy alta, y en otros va a ser muy baja. Y si pues pudiésemos irnos más allá, pues en el sentido de sistemas de potencia no vamos a ir más allá, pero si uno hiciera un barrio de frecuencia mucho más allá, pues uno empezaría a ver subidas y bajadas en esto gráfico. En el orden de magnitud de interés que estamos graficando acá, que es el orden 20, es decir, 1200 Hz acá en este valor, pues vamos a ver solamente un pico por el orden de barrido de frecuencia que se hizo hasta 1200 Hz. Ahora, hay 4 gráficos. ¿De qué va a depender el valor de cada uno de los gráficos? Va a depender de la capacitancia, es decir, del condensador. Aquí este caso que se está ejemplificando, pues considera la misma capacidad de cortocircuito, el mismo equivalente de corto, y la misma impedancia del transformador, o el mismo transformador con esa impedancia que tenemos allí, y lo que hace es variar un banco de 15 MHz, o uno de 8,4 MHz, o uno de 5,3 MHz, o uno de 2,6 MHz. Aquí hay unas fórmulas, ahorita pues espero detallar un poco más, pero entre otras, pues esto es un circuito de segundo orden, un circuito LC, para los que se acuerdan de circuitos, o no se les ha olvidado. Cuando yo salí a la universidad, pues pasaba un tiempo, algunas cosas de estas a uno se le iban olvidando, pero pues, hoy en día que tengo la gran fortuna de trabajar como profesor, pues este tipo de cosas uno ya no le olvida, por estarlas usando recurrentemente. Entonces, en un circuito de segundo orden, pues la frecuencia de resonancia es 1 sobre 2 pi raíz de LC. Entonces, el L pues está en el campo magnético, entonces el campo magnético está asociado a los transformadores, a los cables. El equivalente de corto pues es gobernado por el campo magnético también, en conjunto con las pérdidas calóricas, pues la parte resistiva. Y por otro lado, pues la parte capacitiva de los en baja frecuencia, que serían los bancos de condensadores. Entonces, esta digamos es como la fórmula teórica. Puesta en la práctica, una de las relaciones más usadas es pues relacionar esta fórmula es equivalente a las de abajo, solo que ya aquí se expresa en orden armónico, no en frecuencia, sino en orden armónico. Cuando uno dice orden armónico, el orden 1, pues es la frecuencia fundamental, que es 60 Hz, y 2, 3, 4 sucesivamente, pues es el número de veces que está la señal fundamental de 60 Hz, de que el orden 2 es 120, el 3 es 180 y así sucesivamente. Solamente se hizo ese cambio. Y haciendo reemplazo de inductancia y capacitancia por reactancia inductiva y reactancia capacitiva, pues podemos llegar a esta expresión que está acá. Y con reactancia inductiva y reactancia capacitiva, pues puedo expresar los MVA de compensación y los MVA de cortocircuito. Y asimismo, ya asumiendo ciertas condiciones, pues podemos llegar a una expresión más práctica desde el punto de vista industrial. Es en el cual decimos que la capacidad de corto pues nos va a dar una reactancia muy pequeña, y la reactancia que realmente entra a gobernar allí en esto es la inductancia del transformador. Y teniendo en cuenta eso, pues con esta fórmula que estoy señalando acá, podría entonces estimar el orden de resonancia armónico.
donde tengo el KVA del transformador, KVA, no MVA, sino KVA, multiplicado por 100, porque va a traer en porcentaje, dividido la impedancia de cortocircuito del transformador en por ciento, y además dividido la capacidad del condensador o del banco de condensador. Por eso, entonces, les mostraba acá una relación inversamente proporcional del orden armónico con respecto a la capacidad del corto. Con respecto a la capacidad del banco, perdón, me disculpo allí, con respecto a la capacidad del banco. Así que cuando yo puedo ir a una industria y mirar, ok, aquí tienen un banco de condensador de tal capacidad, tienen un transformador con una impedancia de corto de tanto, vengo a esta fórmula, reemplazo y eso me da un valor de H. Ese H es el orden armónico. Entonces aquí para un valor de 15 MVA, podríamos decir que el orden armónico, proyectándolo, está por ahí entre 6 y 7. Si el banco fuera de 8,4 MVA, pues ya está por acá en el orden de 9. Un banco de 5,3 está por acá en el orden del orden 11. Y pues ya uno más pequeño va a estar por acá en el orden de 16. Eso es la frecuencia en la que resonaría ese sistema. Así que aquí, hasta allí estamos hablando de la resonancia. Pero esto se va a volver un problema si esta fuente que tenemos acá produce señales armónicas cercanas al orden armónico que estamos graficando acá, dependiendo el caso del banco de condensador. Entonces, un variador de velocidad produce esa distorsión armónica y dependiendo de la condición, pues puede llegar a darse el caso que los armónicos, en su mayoría, fluyan al banco de condensador y al fluir al banco de condensador, esa corriente adicional en otras frecuencias va a generar una elevación en la tensión, el fenómeno armónico se da en estado estable, así que tendríamos una elevación del voltaje nominal en el banco, en ese nodo, y pues en el banco, y pues el banco se va a degradar. Y esa degradación pues hace reducir su vida útil y o posiblemente un daño. Entonces, esto es, digamos, uno de los problemas que podrían ocurrir en la industria cuando estamos hablando de variadores de velocidad como carga. Vamos a ver a lo largo de la charla que este variador de velocidad podría ser de 6 pulsos. Entonces, esos 6 pulsos va a estar asociado a armónico quinto y séptimo. Entonces, ok, si va a poner algo de 15 MHz, posiblemente va a haber resonancia en el armónico 5 y 7 o cercano, así que ahí van a haber problemas de resonancia armónica, así que ese sistema no debería funcionar de esa manera, a no ser de que se haga algo con estos armónicos que salen del variador de velocidad. Una técnica de mitigación o de cancelación. Entonces, esta es una manera, digamos, de aplicación del concepto de distorsión armónica. Y visto por otro lado, digamos, entendiendo que ustedes lo ven desde el punto de vista del operador de red de distribución, un operador de red podría hacer un estudio, un barrido de frecuencia en los nodos donde están conectados los usuarios, de manera tal de que puedan encontrar cuál sería el impacto de que un usuario en este punto se conecte cuyas cargas van a ser variadores de 6 pulsos. Entonces, un estudio de resonancia en este punto podría dar pautas de temas que podrían preverse para evitar problemas por conexión de nuevos usuarios que tienen este tipo de tecnología. Digamos que el operador de red podría darle pautas de, ok, si usted se va a conectar, debe tener en cuenta que o debe utilizar tecnologías de 12 pulsos o de otro tipo de tecnología, o instalar un filtro para evitar que esos armónicos lleguen a la red, porque si llegan a la red, aquí en este caso de 220, como se muestra, podría ser otro nivel de tensión,
Si llegan a la red, pues se van a propagar y posiblemente en esa propagación van a afectar a otros usuarios que estén conectados, ya no como corriente, sino distorsionando el voltaje en esos nodos de servicio. Entonces, esa es una de las motivaciones que persigo yo aquí con la presentación del día de hoy. Me gustaría preguntar cómo vamos hasta ahí. Está claro, el volumen está bien, la gráfica está clara. Sí, señor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Las personas que están en la audiencia, ¿alguna pregunta o comentario? De acuerdo, entonces vamos a lo siguiente. Entonces, cuando uno habla de armónicos, habla de cargas no lineales. Se habla de cargas no lineales. En un sistema va a haber una carga no lineal. ¿Qué es eso de una carga no lineal? Una carga no lineal tiene su nombre porque cuando uno hace un gráfico de voltaje contra corriente, de medidos pues en esa carga, en el punto de conexión de esa carga, pues la relación BI va a ser lineal, si la carga es lineal, o sea, va a ser lineal, como este caso, o va a ser no lineal, como este otro caso. Esto usualmente va a ocurrir en conversores ACDC, es decir, en rectificadores. Donde hay un proceso de rectificación, vamos a tener una característica de este tipo, que es una característica no lineal. Hay otros procesos, hay otros elementos como reactores saturables, que también pues tienen esa condición no lineal. Otros como las acerías, por su forma de operación, también tienen condiciones no lineales en su proceso como tal, generando una condición no lineal. Entonces eso se considera no lineal. Lo que se considere no lineal en un sistema eléctrico tiene como consecuencia o trae como consecuencia la distorsión, va a estar asociado a la distorsión de una de las señales, ya sea la de corriente o la de voltaje. Normalmente es la carga, los elementos conectados en la carga van a distorsionar la corriente y el flujo de corriente por el sistema va a producir distorsión de voltaje. Normalmente esto es lo que va a ocurrir. Pueden haber procesos donde la distorsión esté más hacia el voltaje. Digamos, en los hornos de arco también se ve, es inherente la distorsión de voltaje a lo más cercano al horno. Voy a ver la onda de voltaje es casi cuadrada. Pero pues debido a la corrección pues no logra verse en el nodo de conexión. Sin embargo, pues sí hay otras consecuencias debido a esa forma de voltaje. Pero usualmente el tema de los armónicos como carga lo vamos a ver principalmente en la corriente. Hoy en día, pues se nos ha venido pues ya como tal el tema de la modernización, el tema de la transición energética, donde están promoviendo el uso de energías renovables no convencionales. Estas energías, pues algunas de ellas, por no decir todas, pues van a utilizar electrónica de potencia para conectarse a la red, o sea que lleva a haber una conversión y posiblemente en muchos de estos casos ya van a funcionar estos conversores, van a ser como fuentes, porque digamos el panel fotovoltaico va a entregar DC y luego pues va a haber un inversor para convertir DC a AC para conectarse a la red. Y en ese proceso de conversión de DC a AC, pues va a haber una distorsión en el voltaje. Y esto pues es un tema que toca empezar a tenerlo muy presente hacia el futuro cuando ya haya una penetración importante, mirar cuál sería el efecto de una alta penetración de fuentes basadas en conversores en un sistema de distribución, bueno, un sistema eléctrico. Entonces aquí en general, donde haya un proceso de conversión de energía por medio de semiconductores, vamos a encontrar una generación de armónicos. Entonces, este es el costo de utilizar conversores. Los conversores hacen
los procesos altamente eficientes, pero tienen como consecuencia la producción de armónicos. ¿Okay? Bien, vamos, aquí les muestro, esta gráfica es una forma de onda de corriente tomada a la entrada de una UPS. Una UPS, pues estos equipos de suministro interrumpible, que son muy usuales en centros de control, en centros de cómputo, en cargas críticas, en diferentes sectores, pues se utiliza esto. Y esta es la corriente que consume un UPS en su rectificador. Ustedes aprecian entonces allí que ya dejó de ser seno pura y empezó a aparecer una distorsión como tal en esa onda. Vamos a ver ahorita más adelante que entonces esto correspondería a un rectificador de 12 pulsos, que los 12 pulsos van a estar asociados a armónicos, siendo una fuente de 12 pulsos, va a estar asociado a armónicos de orden 11 y orden 13 principalmente, y esos armónicos 11 y 13 los podemos asimismo asociar a las cantidades de secuencia. El armónico 11 va a ser de secuencia negativa y el 13 va a ser de secuencia positiva. Vamos a poder hacer esa asociación, y cosa que va a ser súper fundamental para, digamos, hacer un proceso de cancelación de armónicos, saber esa parte de qué secuencia está asociado con los armónicos producidos. Entonces ya la onda está distorsionada y resulta que va a haber una condición, una consecuencia ya como tal en la señal importante que es la siguiente. Les hago aquí una pregunta. ¿Alguien recuerda o sabe qué es el factor de cresta? Pueden por el chat, o si quieren abrir el micrófono y comentar. Pues sí, ¿no? Si recuerdan qué es factor de cresta. Bueno, no veo respuestas aún. Entonces, factor de cresta, pues es un indicador de una señal, que hace una relación entre el valor pico con respecto a su valor RMS. El valor pico sobre el valor RMS. Si uno tiene una onda seno pura, supongamos que esa es una seno pura, y tengo la posibilidad de tener su valor RMS, algún valor que está por acá, pues si relaciono ese valor pico con este valor RMS, en la condición de seno puro, me va a dar un valor de raíz de 2. Pero la condición para que este factor de cresta sea raíz de 2 es que la onda tenga una sola frecuencia. Esta onda sea de una sola frecuencia. Puede ser 60, puede ser 60 Hz, pues puede ser 300 Hz, puede ser la frecuencia que sea, pero que sea una sola. Pero si en la señal ya hay asociadas diferentes frecuencias, ya a esta señal que tengo allí como ejemplo, no le puedo aplicar la regla de tomar el valor pico y dividirlo entre raíz de 2 para determinar el valor RMS. O, si determino el valor pico sobre el valor RMS, no me va a dar raíz de 2, va a ser un valor diferente. Y desde el punto de vista de análisis de sistemas eléctricos, pues todo lo que tiene que ver con flujo de potencia, cortocircuito, convencionalmente hablando, pues está considerando que el sistema es de un factor de cresta de raíz de 2. Cuando esto no se cumple, pues toca hacerle variaciones a la técnica, como por ejemplo un flujo de carga no sinusoidal, un flujo de carga con armónicos. Entonces, ya pues va a haber una implicación en ello. Esto, pues quiere, entre otras cosas, pues lo que quiero decir con esto es que pues nos toca ir y buscar, aplicar técnicas
para poder analizar el sistema bajo condiciones no sinusoidales, puras. Cuando hay distorsión, pues me toca recurrir a algún análisis, alguna técnica de análisis que me permita hacer esto, pero va a ser diferente al convencional. Entonces, este es uno de los propósitos pues, que tenemos en la charla del día de hoy. Esa técnica pues, es análisis de Fourier. No vamos, espero que no se van a asustar aquí cuando vean esta ecuación. No es la idea, bueno, no va a hacer ahorita aquí explicaciones de series de Fourier y el desarrollo, pero sí, pues lo que cabe aquí decir es que pues con la técnica de Fourier podemos representar una onda que está distorsionada, como la que estoy recuadrando allí. Puedo aplicar la técnica de Fourier y con esa técnica encontrar una señal o un grupo de señales, cada una de ellas de una sola frecuencia, de manera tal que cuando yo las sume a ellas, aquí estoy representando 3 señales de cada señal es de una sola frecuencia, pero si las sumo punto a punto, aquí tengo pues unos ejemplos, aquí se muestra en la gráfica unos espacios de tiempo. Si yo hago la suma en un instante de tiempo, pues voy a tener la señal original, y esto pues es lo que se logra con la técnica de las series de Fourier, la transformada de Fourier. Es tomar una señal que está distorsionada, que cumple las condiciones, pues que es periódica, Ginita, póngase a trabajar en vez y de para estar hacer barriendo. esto nos va a permitir encontrar cuáles serían las señales senoidales puras equivalentes que representarían a esa señal original. Eso es lo que hace Fourier. Cuando uno aplica la técnica de Fourier, pues entonces lo que va a lograr con ello es determinar la magnitud y el ángulo de fase de cada uno de los armónicos. O sea que me regreso. Si yo vengo acá, puedo decir que para el armónico, para cada señal, digamos el armónico 1, ya puedo saber cuál es su amplitud y su ángulo de fase. Y asimismo para cada uno de los otros armónicos. Si miramos pues un poco aquí en detalle, perdón, acá, miramos en detalle, pues entre este punto y este punto se está dando un periodo de esa onda, que sería la onda fundamental, pero para la otra, que es esta de acá, aquí esto se está dando, vamos a contar el número de veces que se da una vez, aquí se dan 2 veces, y aquí se dan 3 veces, es decir que ese sería una señal que tendría el triple de la frecuencia que la frecuencia fundamental, es decir, 180 Hz. Y finalmente la otra que tenemos allí, de color, la vamos a contar, está una vez hasta acá, 2 veces hasta acá, 3 veces hasta acá, 4 veces hasta acá, 5 veces hasta acá. Es decir, que ese sería el armónico quinto, es decir, para una señal de 60 Hz sería pues 300 Hz. Para una señal fundamental de 60 Hz, el armónico quinto sería 300 Hz. Eso es posible aplicando pues, la técnica de series de Fourier, descomponer esa señal. Nos da, tengamos presente entonces, que nos da magnitud y ángulo de cada uno de los armónicos. Me regreso, aquí en este caso, de esta descomposición que se está ilustrando, pues resulta que aquí podemos confirmar que están en fase, las tres señales están en fase, o sea que tendrían el mismo ángulo. Pero pues yo podría tener diferentes ángulos de fase, y al tener diferentes ángulos de fase, pues lo que va a pasar es que la forma va a ser diferente, posiblemente se recorte acá, y por lo tanto pues se recortaría acá, lo que es simétrica. Todo va a depender del ángulo. Entonces, si esta es una distorsión o esta es la distorsión, pues
se va a cuadrar con el ángulo de fase. O sea, puede pasar entonces, según esto, que una onda distorsionada tenga las mismas amplitudes en sus armónicos, pero diferentes ángulos de fase en ellos. Eso puede pasar. Lo vamos a ver más adelante en un caso de cancelación de armónicos. Vamos a ver cómo eso sucede y además cómo que al suceder eso, cómo lo podemos usar para solucionar problemas de armónicos. Hacia allá vamos. Bien, acá entonces normalmente pues vamos a estar viendo la representación de los armónicos, pues aquí están en el marco del tiempo, decir, bueno, estoy viendo 3 armónicos, bien, los puedo notar, los puedo ver, pero si ya el sistema tiene más armónicos, ya verlos en el marco del tiempo no va a ser fácil, o sea, en señales instantáneas, y por ende, pues se recurre a este tipo de gráficos, que son gráficos de espectro de frecuencia, donde lo que se pasa ya es el orden armónico, es decir, cuántas veces 60 Hz de la señal, y por otro lado, pues la amplitud de la señal, la amplitud en el eje Y. Y usualmente, pues lo que se hace es normalizarlo con respecto al fundamental. Entonces, al normalizarlo con respecto al fundamental, pues el fundamental va a ser 1 por unidad o 100%. Y los otros, pues van a tener, el valor que indique, pues va a ser una proporción de ese armónico fundamental. En este caso, pues lo que está queriendo decir allí este gráfico, este espectro de frecuencia, es que el armónico tercero, en este caso, es el 33% del armónico fundamental. Entonces, digamos que si fuera 100 amperios, pues el armónico tercero sería 33. O así sucesivamente. Ya visto en un espectro de frecuencia, pues ya puede uno darse una idea de todos los armónicos que hay, entonces se facilita. Sin embargo, es importante que notemos que en este espectro de frecuencia no estamos representando los ángulos de fase de los armónicos. Es una de las cosas a tener en cuenta, ya que esto nos puede inducir a que nos vayamos con una idea de los armónicos en su amplitud, no de los ángulos de fase, y nos pueda inducir a errores en el análisis en algunos casos. Pero pues se presenta así porque realmente de acá, de toda esta información, pues es que sale el THD, que es la distorsión armónica total, ya sea de voltaje o de corriente, pues se hace basado en la amplitud de cada uno de los armónicos. Allí no se tiene en cuenta el ángulo de fase del armónico. El otro aspecto importante a tener en cuenta en análisis de armónicos es que pues las señales eléctricas en su gran mayoría son señales simétricas, es decir, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo son iguales. Entonces, al ser iguales, esa simetría nos va a llevar a que en el sistema únicamente tengamos armónicos impares. Por eso aquí en este espectro vamos a ver que dice 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Pues desde la teoría, lo que viene es que si uno tiene una onda cuadrada o rectangular, esa onda rectangular, si le hacemos el análisis de Fourier, va a tener todos los armónicos impares desde 1 hasta infinito, y el valor del armónico va a ser inversamente proporcional al orden. Digamos, eso es algo pues, que viene de la teoría allí de Fourier. Pero de esto, pues al final, lo que quiero pues, dejarles aquí con esto es la distorsión armónica usual en sistemas eléctricos, por simetría de la onda, nos va a llevar a estar analizando armónicos impares. Cuando aparezcan armónicos pares, pues es porque la onda no es simétrica. No. Eso usualmente se va a dar en procesos como el de acerías, donde hay hornos de arco, donde hay dragado pues dragado o minería pues de excavación profunda y a gran escala, que se utilizan las palas eléctricas. Entonces pues
el movimiento de la pala cuando carga y descarga, eso eléctricamente hablando, pues eso distorsiona la onda, entonces ahí aparecen armónicos pares, lo mismo que pues desde una serie. Pero en otros procesos que estén mediados con conversores, principalmente vamos a ver armónicos impares. Bien, todo esto pues, va a tener un punto, desde ahora, un punto importante de aplicación. Es el siguiente, me voy a regresar y pues me hago aquí la pregunta, bueno, entonces si yo sé que esta señal, digamos que es una señal ejemplo, ¿sí? Una onda rectangular, tiene los armónicos que hay acá, entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor RMS de esta señal? ¿Cuál es el valor RMS de esa señal? Es la pregunta. Entonces, tenemos su espectro. Entonces, un punto sería, ¿será que es sumo 1 más un tercio, más un quinto, más un séptimo? Pues la respuesta es no, porque pues las señales son de diferentes frecuencias. Entonces, hacer de diferentes frecuencias, pues yo no puedo hacer una suma directa, sino que pues tengo que hacer una suma cuadrática, raíz cuadrada de suma de cuadrados de los elementos, es decir, que tengo que tomar el armónico si fueran de corriente, el armónico 1 lo elevo al cuadrado, es el armónico 3, lo elevo al cuadrado, y así sucesivamente, como armónicos hayan, todos elevados al cuadrado los sumo, y a esto le saco raíz cuadrada, y allí determinaría el valor RMS de esa señal. Y aquí ya podemos ver que si yo hago entonces una comparación, les voy aquí a hacer una pregunta. Si yo digo el valor RMS solo del armónico fundamental y lo quiero comparar con el valor RMS donde se incluyen todos los armónicos, aquí en este recuadro, ¿qué debo poner? Mayor, menor, igual. Mayor. Y me toca poner esta, no sabe, no responde, porque normalmente en la virtualidad suele haber mucho silencio. Pero aquí como para escucharlos un momento, a ver si me dejan de escuchar por unos instantes. ¿Qué piensan de esa pregunta? ¿Usted debería poner mayor, menor o igual? Menor. Pueden ponerlo por el chat o abrir el micrófono. Esta pregunta, además la estoy haciendo para saber si todavía están ahí o si me quedé hablando solo. Ok, ya hubo una pregunta, ya no estoy hablando solo, eso me hace sentir mucho mejor. Ahora sí yo te digo, ¿me oyes bien? Hola Luis Miguel, nos responde que menor. Efectivamente, es menor el RMS fundamental que el RMS total. Esto entonces pues nos lleva a un punto, a un punto aquí de un análisis, y es el siguiente: si hay armónicos en el sistema, el valor RMS de la señal se aumenta. Bien, eso va a pasar. Si hay armónicos en un sistema, su valor RMS se va a aumentar. Y acá pues yo siempre los llevo a una analogía, una aproximación con el triángulo de potencia para ver este tema y ponerlo en contexto. Voy a tratar aquí de dibujar un triángulo de potencia a un lado y voy a dibujar dos condiciones. Una en la que tengo, no me salió bien también el dibujito aquí,
Pero bueno, en una, lo que quiero decir es que tengo la potencia activa, no cambia, pero sí la potencia aparente en un sistema. Estoy analizando, tengo la misma potencia activa en ambos casos, en ambos triángulos, pero en uno estoy con el tema de que S1 es mayor que S2. Entonces, les voy a decir, si vamos a hacer, esto es una consideración aquí para poder hacer la pregunta. Vamos a asumir que el voltaje en ambas condiciones no va a sufrir una variación importante, van a ser casi que iguales. Entonces les hago una pregunta allí. ¿Cómo sería la comparación Q1 y Q2? Siendo este es Q2 y este de acá es Q1. Bueno, es mayor. ¿Cómo haría esa comparación? Sería igual. Mayor. Vamos a utilizar estas opciones. ¿Sería mayor, menor, igual Mayor. o no sabe, no responde? ¿Nadie se anima? Pues es obvio en el gráfico que Q1 pues es mayor que Q2, ¿sí? Q1, por amplitud del triángulo, pues esto es mucho más grande que Q2. Y ya teniendo esto entonces en mente y asumiendo que el voltaje no va a variar, pues viene la pregunta final. ¿Qué pasa con I1 con respecto a I2? Dice algo que no era. Bien. Bien. ¿Cómo comparo yo aquí las dos corrientes? ¿Y uno cómo sería con respecto a I2? ¿Mayor, menor, igual? El coseno de la No importa si se equivocan, seno. no hay problema, pues la idea es, parte de la charla es esa. Como para hacer aquí un break de que me dejen de escuchar, porque tanto rato ya eso cansa, escuchar a una de las personas mirando la pantalla. Pero bien, entonces pues espero que más adelante se animen a participar. La respuesta es que pues I1 es mayor que I2. Entonces si vamos viendo, tratando de hacer una relación, pues llevando una analogía aquí con el tema, al punto al que yo quiero ir es que miren, los armónicos aumentan el valor RMS y el aumento de reactiva aumenta el consumo de corriente. Eso es lo que, al punto que quería yo llegar acá. En un sistema, si la potencia activa permanece en el mismo valor, pero para poder entregar esa misma potencia activa, consumo más corriente, pues necesariamente es porque estoy consumiendo más potencia reactiva para el mismo trabajo de potencia activa. Y esa analogía la podemos traer con los armónicos. O sea, si el armónico que produce trabajo es el armónico fundamental. Entonces, si el que produce trabajo es el fundamental, pero el resto de los armónicos hacen que se eleve la corriente RMS, pues es
como consecuencia de esto, pues lo que está pasando es que en el sistema algo está pasando con la energía no activa, se está aumentando. Y pues para nosotros, pues es claro que si hay un aumento en la reactiva, pues va a haber un aumento en pérdidas en el sistema, va a haber una caída de tensión en el sistema, pues van a haber cosas que se van a salir como tal de lo esperado desde el punto de vista de eficiencia, operación eficiente y de calidad. Entonces, esto pues nos lleva a inferir que la aparición de armónicos en el sistema va a aumentar las pérdidas. El otro tema que viene aquí conexo con todo esto es que, pues, miren acá, el factor de potencia va a cambiar, aumentando y cambiando lo que estábamos diciendo, pues el factor de potencia se va a reducir por el aumento de la potencia reactiva para la misma potencia activa. Entonces, esa es una consecuencia importante debida a los armónicos. Para ponerlo también esto en contexto, pues hay unas líneas, digamos, definiciones. Aquí aparece, hay una que es la IEEE 1459. Uy, creo que tengo aquí un lapsus, ahorita lo reviso. Pero si no estoy mal, es la 1459, que nos da las definiciones de considerando cargas armónicas o cargas desbalanceadas. Entonces, si uno tiene esta connotación de la producción de armónicos, pues entonces va a tener unos cambios en lo que normalmente uno está acostumbrado a manejar cuando hay una sola señal. Pero ya en el punto de vista de la aplicación, al punto que yo quiero ir acá con esto es que ahí va a haber como consecuencia de la aparición de los armónicos una necesidad de representarlos en las potencias. Entonces, en el slide anterior yo les hablé de este triángulo, cómo cambia, pero aquí estaba pensando más en señales de 60 Hz. Realmente las definiciones más aceptadas ya dejan de usar el triángulo de potencia y utilizan lo que se llama el tetraedro de potencia. Entonces, ese tetraedro de potencia nos tiene en cuenta la potencia reactiva de 60 Hz, la potencia activa de 60 Hz. Más o menos puedo variar un poco la ubicación de los ejes para de pronto hacer aquí un contraste con lo que habíamos visto. Supongamos que esto es P, que esto es Q, así que yo tendría acá el valor de P que vaya a tener el valor de Q solamente de 60 Hz, solamente de 60 Hz, y allí tendría la potencia total del caso fundamental. Pero entonces, en la medida que yo tenga armónicos, va a aparecer un tercer eje, que es el eje de distorsión, que a su vez, entonces, en la medida que yo tengo armónicos, pues este eje se va a aumentar, y al hacer este gráfico, entonces, me tengo que imaginar como un tetraedro, poniendo aquí un poco de imaginación, voy mirando acá, y al final voy a resultar teniendo un vector que parte del origen, pero llega a esta arista de acá. Y viéndolo así, entonces voy a tener una arista donde está esta potencia que sería la S total, estaría la S fundamental, que sería esta de acá, S fundamental, y aquí tendría el vector distorsión. Bien, recuerden que S1 es quien nos va a dar, junto con P, estos dos, yo los puedo calcular, los podría calcular como
coseno, coseno phi del fundamental, pues que es correspondiente al factor de potencia como P1 sobre S1. Carranza 3,6. Y este factor de potencia, que está definido de esta manera, es el factor de potencia de desplazamiento o fundamental. Y en esta gráfica, para una medición muy básica de una carga muy pequeña, Carranza 3,6. ese factor nos dio 0.95. Pero la definición de factor de potencia Carranza total, 3,6. este sería fundamental de 60 Hz, el total realmente sería P1 sobre la potencia total. Stephanie, Entonces, como sí. sabemos que si hay armónicos, S1 va a ser menor que S total. Y como acá tenemos el mismo P que acá, en el factor de potencia de desplazamiento estamos dividiendo entre un valor que es S1, en el factor de potencia total estamos dividiendo entre un valor que es S total, que es mayor. Así que el factor de potencia total, ¿qué le va a pasar? Pues va a ser menor que el factor de potencia fundamental. Esto está ilustrado aquí. El factor de potencia total, para ese caso, está ilustrando 0.78, mientras que el factor de potencia de desplazamiento, que es el de 60 Hz, nos está mostrando 0.95. ¿Cuál es el factor de potencia real? ¿A cuál se le debe decir allí factor de potencia real? Entonces, este de acá es el factor de potencia real, porque ese es el que se está dando en el sistema. Esto prende aquí un llamado semáforo por lo menos en amarillo o en rojo, para que miremos si cuando nos referimos al factor de potencia de un sistema donde hay cargas no lineales, estamos hablando del factor de potencia fundamental o el factor de potencia total. Porque pues posiblemente puedo estar haciendo un juicio de que está muy bien, qué bien, está en 0.95, excelente factor de potencia, pero realmente el que se está dando es 0.78 y ese no está tan bien, muy bien, para nada está bien. Y entonces estamos haciendo un juicio errado acerca de la calidad de ese consumo. Y todo esto pues es una consecuencia de la distorsión armónica en el sistema. En la medida que hay armónicos, se aumenta ese consumo debido a una energía de distorsión o una potencia de distorsión, más bien potencia de distorsión, que aumenta la potencia aparente total, y como consecuencia de aumentar la potencia aparente total, pues el factor de potencia se va a disminuir, va a ser menor que el factor de potencia solamente considerando el armónico fundamental. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Algún comentario? 3. ¿Consideran que hagamos como un receso de unos 5 minutos como para tomar aire, estirarnos, pararnos, una pausa activa y volvemos? ¿O continuamos? Bueno, aquí ya ese tema sí los hice participar. Muy bien. Hay posiciones encontradas, unos sí, Así otros es. no. Así es. Ahí ya aquí se los vamos así podemos ponerlos a votar. Entonces ustedes deciden si continuamos. Bueno, ahí ya va ganando el sigamos. Ya ganando, sigamos. Entonces sigamos, ingeniero. O a menos que Bueno. el ingeniero quiera tomar el receso. No, bien. Todavía me aguanta la voz. Ah, bueno, ingeniero. No he dicho mis 3.000 palabras del día, así que todavía aguanto otra hora. Ah, bueno, Muy bien. ingeniero, gracias. Bueno, entonces, muchas gracias por los comentarios.
Vamos entonces a continuar. Acá quiero dejar aquí para finalizando, si me faltaba como creo que 2 slides para finalizar este primer bloquecito, que es a nivel normativo, digamos, y yo ya estoy hablando de un sistema eléctrico propietario, hay una práctica recomendada que es la IEEE 3002.8. Eso es de 2018, que es una práctica recomendada para realizar estudios de armónicos y análisis pues, en sistemas industriales y comerciales. No sé si algunos de ustedes hayan escuchado hablar de los libros de color de IEEE, que aparece, pues hay una serie allí de libros, la IEEE 142, 141, 241, que pues se les dan los colores, la 1100, entonces la 1100 el Emerald Book, el libro Esmeralda, el Green Book, el Orange Book, el White Book. Entonces son libros que pues son prácticas recomendadas para diferentes aspectos de diseño en sistemas industriales y comerciales, orientados algunos hacia clínicas, hacia sistemas críticos como comunicaciones o centros de cómputo, algunos ya solamente de puestas a tierra. Y pues estos libros de color se vienen realizando desde hace unos más o menos 7 años. Y esos libros de color están migrando a esto que se llama la serie 3000, la IEEE serie 3000. Pues yo he tenido la oportunidad de participar en algunos de estos working group, sobre todo en lo relacionado con puestas a tierra y también con protecciones. Lo que se está haciendo es mirando de los libros de color qué se rescata y qué se adhiere como nueva base de conocimiento pues para las nuevas generaciones de ingenieros. Entonces, pues, si quieren profundizar y tienen acceso a IEEE, aquí pueden ahondar un poco más acerca de cómo se hace el tema de los estudios de armónicos a nivel industrial. Cómo se corre un flujo de carga armónico y qué es lo que uno pretendería ver. Entonces, al final de un estudio armónico lo que vamos a ver es que nos va a decir distorsión armónica de corriente o distorsión armónica de voltaje, cuánto fluye, hacia dónde fluye, y con eso pues se hace un diagnóstico. El diagnóstico pues es para definir qué tan bien está el sistema o no. Entonces pues eso es a nivel como de guía para hacer estudios en la parte industrial. Y por otro lado, entonces ya sí aparece lo que es la norma IEEE 519, que pues su versión, digamos, más conocida y difundida en el mundo, fue súper famosa, fue la versión la de 1992, ahí fue donde se hizo un gran salto en conocimiento de distorsión armónica, y ahí pues muchos aprendimos y ya pudimos empezar a aplicarlo. Y pues ya hay una versión 2014, donde pues se ha tratado de, lo que se hizo así fue incorporar la metodología de medición IEC al espíritu que busca la 519, que es el control de armónicos en el punto de acople común. Eso es más o menos como la actualización que se le hizo a la 519 del año 92. Y pues ahorita vamos a entrar un poco en ese detalle. Ellos, pues al final, el concepto acá es, bueno, si yo inyecto corriente armónica de corriente, si yo inyecto armónicos de corriente, esos armónicos de corriente van a fluir por la impedancia del sistema. La impedancia pues son transformadores, cables, equivalentes de corto. Y entonces si yo aquí en un punto inicial considerara, este es el punto 1, considerara que es un punto libre de armónicos, es decir, seno puro, si hay armónicos fluyendo a través de esta impedancia, pues esta caída de tensión entre 1 y 2 ya no va a ser una caída de tensión seno pura. ¿Por qué? Pues porque aquí voy a mirar, vamos a suponer que sea solamente una reactancia. Y por aquí fluye el armónico 1, pero también fluye el armónico 3, pero también fluye el armónico 5. Entonces, por superposición, pues yo puedo encontrar la caída de tensión armónica.
de cada uno de los armónicos. ¿Por qué va a cambiar? Pues que uno va a decir, no, pues que los otros armónicos cambian de magnitud, porque mire que el 1, el 3 y el 5, este es más pequeño, este es más pequeño, y este pues es el principal. De acuerdo, pues van a tener caídas de tensión menores desde ese punto de vista. Pero resulta que la reactancia inductiva, como yo les decía ahora al inicio, es 2πfL. Entonces, pues esto es constante, pero el F es variable. Entonces el número para el armónico 1 es 60, para el armónico 3 es 180, entonces ya triplicó. La reactancia del armónico 1 es menor que la reactancia del 3 y es menor que la reactancia del 5 para el mismo valor de inductancia. Así que cuando yo multiplique para hallar la caída de tensión armónica, vaya a multiplicar X armónico por Y armónico, pues este valor de X en los órdenes grandes va a ser alto y se va a y el Y pues posiblemente ser bajo, pero la caída de tensión que va a tener es importante. Y ya agregada esa caída de tensión, puede ser que yo acá tenga en B1, tengo una onda seno pura, pero el delta BH va a ser una onda que, aunque sea pequeña, va a ser distorsionada, altamente distorsionada. Así que en B2, que sería B1 menos delta B, ese B2 pues va a ser necesariamente una onda con algo de distorsión. Entonces eso explica un poco el tema de que la corriente la produce el usuario, la corriente armónica, fluye por el sistema y como consecuencia distorsiona el voltaje. Entonces el espíritu de la 519 es entender en qué punto, hasta qué punto se pueden dejar producir los armónicos en los usuarios, dependiendo de la Z. Y esa Z, pues como vamos a verlo, pues no es otra cosa que la capacidad de cortocircuito del sistema, dada en el transformador o o en el punto de conexión a la red. Entonces, si uno tiene una excelente capacidad de cortocircuito, pues la caída de tensión armónica va a ser muy pequeña, porque el X va a ser muy pequeño. Pero si yo tengo una baja capacidad de cortocircuito, el X es grande, y con un armónico así sean pequeños, voy a generar gran caída de tensión. Entonces, por eso, digamos, en la 519, el espíritu de la 519 es dar unos límites de armónico que va a depender de la capacidad de cortocircuito en el punto donde se está haciendo el análisis. A mayor capacidad de corto, yo puedo tener, los límites van a ser mayores, o sea, puedo distorsionar más en la medida que mi capacidad de cortocircuito sea mayor. Es, digamos, el espíritu de la 519. Lista de esa manera. Ahora, los armónicos resulta que tienen secuencia. Este es el otro punto que yo quiero entrar aquí. Los armónicos tienen secuencia. Lo de secuencia, pues para los que no lo tengan tan presente o no lo usen en su vida cotidiana, en su trabajo cotidiano, perdón, pues la secuencia, hay secuencia positiva, negativa, cero. Si un sistema es balanceado, pues únicamente tiene secuencia positiva. Si es desbalanceado, como este caso de acá, ustedes están viendo que la fase A, la fase B, la fase C tienen diferentes valores, a pesar de que su diferencia angular sea la misma, o sea, sea 120 grados. Está equilibrado en fase, pero desbalanceado. Yo puedo entonces encontrar un valor de equivalente de secuencia positiva, un valor equivalente de secuencia negativa y un valor equivalente de secuencia cero. De manera tal que si yo aquí voy a borrar a ver si logro mostrarlo, voy a tomar como base A más. Si yo A más le sumo A menos, digamos que estoy tratando aquí de representar A menos, el que me traje de allí, y a esto le sumo
a 0, pues el resultado va a ser esto de acá, que viene a ser este vector de acá. Entonces, los componentes de secuencia lo que me hacen es encontrar una, una representación equivalente en tres sistemas que sean balanceados, es decir, A más, B más, C más valen lo mismo, A menos, B menos, C menos valen lo mismo entre ellos, A0, B0, C0 valen lo mismo entre ellos. La diferencia está es que en la parte, en la secuencia positiva, pues la diferencia angular es 120 grados, y si yo pongo un observador acá, pongo aquí un observador, él va a ver A más, B más, C más, en ese orden, en todo momento de la rotación de los vectores. Entonces, ABC, 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 esa es secuencia positiva. Mientras que este observador de acá, este observador va a ver A menos, C menos, B menos, A menos, y así sucesivamente. O sea que lo va a ver en otro orden. A este orden de acá, pues se le llama secuencia positiva, positiva. A este orden de acá se le llama secuencia negativa, negativa, pues o 1, negativa o 2. Y ya cuando el observador los ve a los tres pasando en simultánea, es decir, no hay desplazamiento angular entre los tres, son iguales, pero no hay desplazamiento angular entre ellos. Esto se llama secuencia cero o secuencia homopolar. Entonces esto, digamos, es como un vector, un sistema vectorial trifásico, pues lo descompone en cantidades de secuencia. Pero resulta que los armónicos tienen un orden de secuencia, siempre y cuando el sistema esté balanceado. Y como aparece ahí en esa tabla, el 1 es positivo, el 2 negativo, el 3 cero, y se repite pues porque son solamente 3 secuencias las que hay. Si hay 3 fases, pues hay 3 secuencias. Hay tantas secuencias como fases hay. Entonces, 3 secuencias, positivo, negativo y 0, así que 1, 2, 3, el 1 es positivo, el 2 es negativo, el 3 es 0, y en 4 pues se vuelve a repetir. 5 negativo, 6, 0, 7 positivo, negativo, 0, y así se va construyendo esto. Esto pues tiene una demostración, creo que no da lugar pues ponernos a hacerla hoy, pero entonces de esto yo le quito los armónicos pares, porque pues normalmente no van a estar en los análisis, y puedo construir entonces esta tabla, quitando los armónicos pares, para poder llegar hasta el 19. ¿Qué características relevantes encuentro allí? Miren esto, miren esto, miren esto. La secuencia 0 está asociada a los armónicos múltiplos de 3. Múltiplos de 3. Entonces, si hay un armónico múltiplo de 3, estamos hablando de un armónico de secuencia 0, siempre y cuando el sistema sea balanceado. Eso es muy importante tenerlo presente, balanceado. Y lo otro es lo siguiente: ¿dónde hay un armónico negativo? ¿Dónde hay un armónico negativo? ¿Dónde hay un armónico negativo? Yo pues siempre lo enseño y lo he visto así, luego lo he enseñado así, es si el número está inmediatamente debajo de un múltiplo de 6, es negativo. Si está inmediatamente arriba de un múltiplo de 6, es positivo. Entonces, por eso el 17, que está inmediatamente debajo del 18, pues es negativo. El 19, que está inmediatamente arriba de 18, pues es positivo. Así que les hago una pregunta. El armónico 23, ¿de qué secuencia es? ¿Se acuerdan de la tabla del 12 o de la tabla del 6? También puede ser. Negativa. Negativa, muy bien. Excelente. Excelente. Entonces,
Secuencia negativa, así ya, así de sencillo, no hay que darle más vuelta al tema. Entonces, siempre y cuando el sistema sea balanceado, ya sabemos que un múltiplo, un número debajo de un múltiplo de 6 es negativo, encima de él es positivo. Entonces es el armónico. Voy a hacer otra pregunta. Y los de secuencia cero, pues son los múltiplos de 3. Entonces, el armónico 33, ¿qué secuencia es? Positivo. Cero. Cero. El 33 Cero. es múltiplo de 3. Esa era como la trampa. Esa es una pregunta de quiz. Es múltiplo de 3, entonces es de secuencia 0. El 35 es de secuencia negativo, el 37 es de secuencia positiva, o el 20, digamos 27, Cero. el 31, y así sucesivamente podemos ir mirando cuáles son sus secuencias. Esto va a ser muy importante, pues digamos, para donde yo llevo la idea de la presentación hacia el final. Espero poder llegar hasta allá hoy. Bien, entonces, este es el resumen. Tenemos ya hasta ahora hemos visto que los armónicos se caracterizan por su ángulo y su fase, perdón, por su valor y su fase, y ahora hemos visto que además se pueden asociar a una secuencia. Así que entonces yo ya puedo hacer un análisis del impacto de los armónicos relacionados con su secuencia. Les voy a dar un ejemplo. Un transformador delta Y que tiene sobrecalentamiento. Un sobrecalentamiento, es decir, un calentamiento excesivo. Entonces, pongámoslo al 0. ¿Por qué? Porque recuerden que el modelo de secuencia 0 de un transformador en conexión delta Y es de esta manera. Así que el armónico de secuencia 0 no pasa al sistema, digamos, no pasa acá. Pues físicamente lo que está pasando es que internamente circula, y en esa circulación pues va a generar un calentamiento adicional porque pues no tuvo cómo fluir por las fases. Entonces pues se va a disipar térmicamente y ahí se sobrecalienta el transformador. Entonces, sobrecalentamientos excesivos del transformador están asociados a la secuencia 0. Otro problema que es pues, muy usual, sí es en baja tensión, que le dicen, no, pues venga, mira, aquí tengo un problema de que el voltaje neutro tierra es muy elevado, y eso, mejor dicho, le hemos hecho al sistema de puesta a tierra de todo, cambiamos la malla, le hemos echado tratamientos, y ese voltaje neutro tierra no varía, no cambia. Pues efectivamente no va a cambiar porque el problema de voltaje neutro tierra es un problema de secuencia 0. La secuencia 0 se manifiesta en los neutros sobrecargándolos. Entonces el problema del voltaje neutro tierra elevado en baja tensión es un problema de armónicos de secuencia 0, no es un problema de tierra. Ahí fallan muchos casos de análisis de tratar de solucionar el problema queriendo hacer el cambio desde tierras. Realmente el cambio hay que hacerlo en el neutro. ¿Cómo? Sobredimensionándolo o utilizando pues transformadores cerca al punto de uso donde se reúne el neutro y pues, cosas así como esas. Bien, continuamos. ¿Quién produce los armónicos? Pues ya hemos hablado de esto, voy a ir aquí un poco más rápido, que son los rectificadores que se usan en el ámbito comercial, en el ámbito industrial. En lo comercial, pues es muy usual que, como esa queja, el voltaje neutro tierra acá es muy elevado. Es claro que tienen fuentes monofásicas, y ya vamos a ver que las fuentes monofásicas están asociadas a armónicos de orden 3.
Y en la industria, pues ya el problema es más de resonancia en los condensadores, porque normalmente la resonancia ocurre es con la secuencia positiva o negativa, normalmente. Bien, ¿de dónde viene esto? Pues de los rectificadores, cómo funcionan. Pues yo obviamente no es el momento pues de ponerme a hablar, ¿no?, de la electrónica de potencia, pero todo proceso de conversión de AC a DC, cuando se rectifica la señal de voltaje, esto va a implicar que se distorsiona la corriente, se vuelve una corriente pulsante, porque hay que cargar un condensador. Entonces eso distorsiona la onda de corriente, y eso es lo que hace que un rectificador genere armónicos en el lado AC. Aquí ya más específico hacia la aplicación, esto lo denominamos armónicos característicos. Entonces, bueno, voy a regresar aquí antes de entrar a eso, para hablar así de algo que es importante de este gráfico. De una señal, de una onda de la señal, de un semiciclo positivo, de un semiciclo negativo, el rectificador logra utilizar los dos, ¿sí? El uno lo deja pasar tal cual, el otro le cambia la polaridad. O sea que para un ciclo de la onda, es decir, para este lapso de tiempo, en DC, yo tengo dos pulsos. Entonces un equipo monofásico es de dos pulsos. Cuando yo hago una rectificación trifásica, es como si yo tuviera tres monofásicos. Ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Es decir que ya la onda no va a ser como esta en DC, sino que en DC va a ser, para un periodo de la onda, vamos a ver como 6 pulsos. Así, se llama 6 pulsos. Y luego, pues yo puedo crear un sistema hexafásico por desplazamiento, o utilizando desplazamiento de transformadores, y volverlo un sistema de 12 pulsos. Entonces, así se crean los números de pulsos. Entonces acá en este caso estoy mostrando un espectro, una forma de corriente que es de característica de una fuente de 2 pulsos. Miren acá esto, pónganle un poco de observación aquí a esta onda que señalo. Es muy similar a esta que estoy mostrando acá. Entonces, esa onda es una onda típica de 2 pulsos. Y para saber qué armónicos tiene una fuente dependiendo del número de pulsos, esto es lo de armónicos característicos, P es el número de pulsos, se establece con N, es un contador, simplemente voy aumentando de uno en uno. Para saber los armónicos, entonces, en este caso que son 2 pulsos, aquí es 2, pues esto va cambiando de uno en uno hasta N, y a esta operación le sumo y le resto 1. Así que pues si la vamos haciendo, nos va a dar para 2 pulsos, N igual a 1. Entonces 1 por 2, 2, menos 1, 1, más 1, 3. Luego pasamos a N igual a 2. 2 por 2, 4, menos 1, 3, más 1, 5. Y así sucesivamente, pues esto resulta que nos produce todos los números impares. Pues obviamente porque estamos hablando de una fuente de 2 pulsos. Así que una fuente de 2 pulsos, ¿qué armónicos produce? Acá nos dio como resultado 1, 1, 3, 5, 7, 9, o sea, todos los impares. Pero el principal de ellos es el armónico tercero. ¿Y me recuerdan el armónico tercero de qué secuencia es? 0. 0. Tercero. 0. Muy bien, entonces las fuentes de 2 pulsos producen armónico tercero, el armónico tercero es de secuencia 0, o sea que ¿quién produce el problema en los transformadores y en el voltaje neutro tierra? Las fuentes que usamos. Las fuentes de 2 pulsos. Bien, las fuentes de 2 pulsos, las monofásicas. Por eso les decía que en el comercio es muy usual esta queja,
No, es que el voltaje neutro tierra es muy elevado. Claro, pues si usted tiene cargas monofásicas que son de 2 pulsos que producen principalmente el armónico tercero, que es de secuencia cero, y se va por el neutro y se va por el transformador, entonces va a producir los problemas en el neutro y en el transformador. Bien, el neutro, pues, yo hablo acá del voltaje neutro tierra elevado, pero también, pues, el otro problema es que se sobrecarga el conductor de neutro. Son dos problemas derivados de lo mismo, el sobrecarga del neutro, Apague algo el que micrófono. asimismo hace que se genere una caída de tensión en el neutro, que luego, pues cuando ya se va a estimar el voltaje neutro tierra, pues va a ser un voltaje muy elevado. Cuando hablo muy elevado es por arriba de 1 voltio, pues para equipos electrónicos es importante que este voltaje esté por debajo de 1 voltio, entre neutro y tierra. Muy bien, entonces 2 pulsos. Ahora, bueno, esto ya es una aplicación. Esta es una onda real, esta es una onda medida en un momento hace ya, ¿cuánto? Uf, cada que veo esta gráfica me voy sintiendo como así que ya cuento en décadas. Fue tomada hace ya mucho tiempo, dejémoslo así. Es una, miren, la particularidad, 2 pulsos. Fuimos a mirar el espectro, miren que el armónico fundamental es de 13,46, el 3 es de 8, y si lo vemos proporcional, o sea, porcentual, el armónico 1 100%, el armónico 3 el 65, es el que sigue en importancia. Luego, obviamente los otros, el 5, 7, 9, 11 y demás, pero el más importante es el tercero. Y pues hago llamado atención a que no nos olvidemos de los ángulos de fase. Vamos a una fuente de 6 pulsos. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Si miramos acá un periodo de la señal, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, y pues aquí hay medio, y aquí hay medio. Es decir, hay 6 pulsos. Y 6 pulsos se caracterizan por esta forma de corriente. Uno podría decir que ve 4 picos en la corriente. Eso es lo usual. Y cuando uno ve esos 4 picos es porque es de 6 pulsos. Esto ya es más teórica, pero es una simulación, más que teórica, es una simulación basada pues en teoría. Miren el espectro armónico. Esta onda tiene este espectro armónico, pero si lo analizamos por acá, ya decimos, ok, esta es una fuente de 6 pulsos. ¿Cuáles son los armónicos de esa onda? Pues el 1 es el fundamental, hay que añadirlo porque pues, es algo inherente a la operación de ese sistema. Pero aquí cuando yo ponga 1, el resultado entonces 6, 1 por 6, 6, 6 menos 1, 6 más 1. Luego cuando esto lo incremente a 2, 2 por 6, 12, menos 1, 11, más 1, 13. O sea que aquí sigue 17, 19, 23, 25, y así sucesivamente. Entonces, 1 menos y 1 más que el múltiplo de 6. Entonces, una fuente de 6 pulsos nos muestra que su armónico principal es el armónico quinto. ¿Bien? Entonces, les hago una pregunta. Si tuviese una fuente de 12 pulsos, ¿cuál es el armónico principal, aparte del primero, el fundamental? Fuente de 12 pulsos. El 11, 11. Bien, muy bien, gracias. El 11. Así que, yo les decía al inicio, no sé si se acuerdan que yo al inicio les mostré una forma de onda y les decía, esto es una onda típica de 12 pulsos y 12 pulsos genera armónico 11 y 13, como me acaban de decir. El de 6 pulsos genera 5 y 7, principalmente, no que los otros no, sino principalmente. Y además, entonces ya podemos decir algo. El quinto, o sea, una fuente de 6 pulsos que genera quinto, ¿el quinto de qué secuencia es? Negativa. Negativa, muy bien.
¿El 7 de qué secuencia es? Positivo. Positivo, excelente. Y así nos vamos yendo negativo, positivo. Entonces, así ya podemos, entonces ya a este punto hemos llegado a caracterizar las formas de onda de la producción de los rectificadores asociados con sus pulsos, pudiendo decir cuál es el armónico característico y aparte del armónico característico, su secuencia, y con su secuencia podemos asociar problemas. Y así ya uno puede hacer entonces un análisis de distorsión armónica. Esto, digamos, era uno de los principales propósitos en la sesión de hoy. No era el único, creo que fui muy ambicioso con la presentación y no, todavía me falta bastante. Acá estamos viendo una señal real, de un sistema real me refiero, es el mismo sistema de estudio, solo que acá miren que los pulsitos de corriente no son iguales. Y efectivamente sirvió para hacer un diagnóstico aquí, en este caso, logré encontrar, pues demostrar que el rectificador tenía un problema en uno de los semiconductores. O sea, uno de los semiconductores estaba averiado, entonces no lo debería producir porque deben ser iguales, deberían ser iguales. Ahora, dado que dieron desiguales, pues apareció algo del armónico tercero. Y también hay también algo de asimetría en la onda, o sea, los positivos y negativos no son iguales. Entonces ya esto fue lo que me permitió ahí hacer ese diagnóstico, decir, no, este rectificador tiene un problema, efectivamente lo tenía. Pero independiente de eso, miren que el armónico quinto viene a ser ahí el más importante. Obviamente después del armónico fundamental. Entonces, si yo ya con esto quiero cerrar la idea del armónico característico, en el sentido que si yo miro un espectro armónico, bueno, no tengo que dibujarlo, si veo este espectro armónico de acá, no estoy viendo la onda, sino que estoy viendo el espectro armónico, yo de aquí ya puedo decir, ok, 6 pulsos. Bien. Si me mostraran otro, donde este es el 1, y aquí me dicen 11 y 13, y aquí no hay nada, pues entonces ya sé, esto es 12 pulsos. Entonces ya con esto aprendimos a caracterizar el número de pulsos de las fuentes dependiendo del espectro armónico que se esté midiendo. Y con esto, aún elaborada la idea completa, pues podemos hacer un diagnóstico de resonancia armónica, de posible resonancia armónica, cómo evitarla. También podemos hacer un diagnóstico de calentamiento de transformadores, de voltaje neutro-tierra en un sistema ya de baja tensión relacionado con los armónicos, que ahí hemos incrementado en ese sentido en cuanto al análisis de distorsión armónica. Bien, aquí entonces viene una pregunta. Sabemos que entonces esto es 2 pulsos, esto es 6 pulsos y esto es 12 pulsos. Así que por ser 2 pulsos tiene todos los armónicos. Por ser de 6 pulsos, ¿qué pasó entre tener 2 pulsos y 6 pulsos? ¿Qué particularidad tiene allí ese espectro? Listo. 4. Carranza 4. Se eliminan los múltiplos de 3. Excelente, muchas gracias, Miguel. Entonces eliminaron los múltiplos de 3. Bien. Y luego si miramos el orden armónico para 12 pulsos, ¿qué pasó allí? Los múltiplos de 6. Pues resulta que este par 5, 7 se elimina. Aquí pues el par que seguía que era el 17, 19 se elimina. Y ya quedaron las parejas 11, 13, 23. Aquí tengo un error.
es 2325, me disculpan allí, es 2325, luego aparecería 3537. Entonces, ¿qué puedo inferir de esto? En la medida que aumento el número de pulsos, se va reduciendo la presencia de armónicos. Y si se reduce la presencia de armónicos, viene la pregunta: ¿cómo sería la distorsión, siendo esto un indicador de distorsión? Es decir, ¿qué tan distorsionada es la señal? Entonces, aquí donde está la interrogación, ¿qué debo poner? ¿Mayor, menor o igual? Mayor. El THD de 2 pulsos, ¿cómo será con respecto al de 6 pulsos? Mayor. 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 Excelente. Gracias por la respuesta. Entonces, sí, en la medida que yo tengo un menor número de pulsos, tengo mayor distorsión. O, viéndola de la otra manera, como debe ser la idea, es a mayor número de pulsos, menor distorsión. Entonces, la ventaja de tener un mayor número de pulsos es que se reduce la distorsión. Así que si alguien tiene un inconveniente con el cumplimiento de la norma o pues también con el efecto de un armónico sobre el sistema, pues se aumenta el orden armónico, el número de pulsos, perdón, va a aumentar el orden armónico de los armónicos que existen y se van a eliminar algunos y así voy a evitar ese problema. Así se llama la idea. Bien, entonces no se nos olvide que... ¿Y cuáles son los más usados? ¿Los demás pocos picos o muchos? Muy bien, gracias por la pregunta, excelente pregunta. Muy bien, pues a ver, el de 2 pulsos es el más usado a nivel comercial porque allá tenemos fuentes monofásicas. Entonces, digamos, es justificado por ese hecho, porque esto es monofásico. Pero en la industria, el tema está acá, bueno, ¿cuál compro? Entonces, aquí podemos hacer una comparación de, más bien, voy a poner pesos de 6 pulsos con pesos de 12 pulsos con pesos de 24 pulsos. Y ahí la relación es contraria, es decir, es más económico el de 6 pulsos que el de 12 pulsos que el de 24 pulsos. Y por lo tanto, pues en la industria se siente altamente inducido a comprar 6 pulsos. Pero cuando miden el problema únicamente como costo de inversión del dispositivo, más no como costo de operación, porque van a ver que a mayor distorsión, pues mayores pérdidas, mayor necesidad de compensación de reactivos, mayor dimensionamiento de infraestructura eléctrica a nivel de transformadores, de cables, de interruptores. Entonces, pues, esta decisión no es una decisión adecuada, no es una decisión óptima, no es una decisión óptima, es solamente una decisión por costo sin haber cuantificado todos los costos, tanto el CAPEX como el OPEX. Pero gracias por la pregunta porque me permitió cerrar ese punto también ahí que era muy importante. La industria está llena de rectificadores de 6 pulsos, está llena de eso. Mientras no haya control de armónicos, el industrial pues va a comprar el más económico, que es el de 6 pulsos, a no ser de que tenga un problema interno. Pocas veces lo tiene. Cuando a la industria se le exige un THD bajo, por debajo de un valor, ahí es donde se da la necesidad de hacer un análisis de inversión de cuál de todas comprar. Y pues obviamente ahí ya va a haber mayor interés en adquirir de mayor número de pulsos o pues la tecnología de alta frecuencia, que es la, digamos, tecnológicamente más avanzada hoy en día. Muy bien, entonces, pues bueno, aquí ya un resumen de los efectos. En la secuencia 0, el voltaje neutro-tierra debido a la sobrecarga del conductor, el calentamiento del transformador, el aumento de pérdidas. En el pasado, que era tan habitual, pues el cableado de cobre en las comunicaciones, pues había
una interferencia muy fuerte en las comunicaciones cuando pues en el corredor, digamos, en el lecho, bueno, se me fue el término que voy a usar, digamos, en el tendido subterráneo, es lo que quería decir, en el tendido subterráneo, cuando iba a la red de distribución, en conjunto con las líneas telefónicas en cobre, pues había un acoplamiento allí, normalmente en las frecuencias de 180 a 200 Hz, que generaba una interferencia grandísima en los sistemas de comunicación pues de par de cobre. Ese era un problema de esa época. Hoy en día, pues, bueno, ya no es tan común. Por el lado de la secuencia positiva y negativa, pues sobre todo estábamos orientados a la sobrecarga. Pues ya les hablé de la resonancia debido a los condensadores, en reactores, en interruptores, hay aumento, se sobrecargan. Entonces, el efecto de IDT en el interruptor, cuando son interruptores de sobrecorriente, puede llegar a calentarse por el efecto de los armónicos, dado que aquí, pues, ese calentamiento es directamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. Entonces, en la medida que tengo señales de mayor frecuencia, voy a generar un mayor calentamiento, y interruptores de sobrecorriente, los termomagnéticos, me refiero, pueden llegar a tener este problema. Sobretensiones debido a la misma resonancia, operaciones incorrectas de relés. Esto pues, común en el pasado, pues hoy en día pues, técnicas de tratamiento de señal y filtrado pues, han quitado ese problema. Los motores se pueden calentar. Este es otro muy importante, es cuando hay generación local en el usuario. Yo tengo aquí un generador que está pues, por un medio de transferencias. Tengo la conexión a la red pública y pues cuando hay una ausencia de tensión de la red pública y yo aquí tengo un variador, pues entra el generador y resulta que los armónicos pueden llegar a producir lo que se llama el torque oscilante en un generador, haciendo que la frecuencia y el voltaje nominal se salgan de los límites y el generador por sus relés que tiene pues se desconecta y eso pues hace que el sistema se quede solo en baterías. Cuando se desconecta pues obviamente el generador vuelve a sus valores nominales, vuelve y se engancha y empieza un vaivén de conexión y desconexión de las transferencias y ya pues en el proceso se acabaron las baterías y hubo corte total. Entonces esto era un problema muy común y ya pues los fabricantes de los generadores tienen unas guías incluso específicas de cómo seleccionar un generador dependiendo del número de pulsos de los rectificadores que van a alimentar. Entonces a menor número de pulsos, mayor sobredimensionamiento. Es digamos la línea allí. Muy bien. Y pues lo de resonancia que ya se los hablé al inicio. La resonancia, digamos, se produce aquí el armónico, pero el armónico en lugar de retornar a la fuente, por el sistema, por la infraestructura, lo va a hacer a través del condensador, generando pues daños en su integridad. Bien, ahí está esa parte. Bueno, ya son las 8 de la noche. Entonces, quisiera saber cómo vamos y una vez pues mirar cómo hacemos, porque pues aún me falta una porción importante de la presentación, pues que no quisiera dejarla de dar, pues porque es muy interesante. Entonces, pues yo quería plantearles si están de acuerdo que en la próxima sesión yo termino esta parte de armónicos y ensamblamos y empatamos con los otros dos temas que serían fluctuaciones de tensión y transitorios. No sé si estén de acuerdo. ¿Qué opinan? Sí. Sí, ingeniero, además, pues la próxima Sí. ya empezamos en punto de las 6. Propongo eso, que empecemos a las 6 en punto.
Ok, ok, de acuerdo. Haré pues el esfuerzo para no tener que sacrificar de los otros temas, nos rinda el tiempo. Pues obviamente considerando que si el tema como lo estoy presentando, si está dentro de las expectativas y si valga la pena pues seguirlo, porque pues viene ya una parte muy importante que es la normatividad. Aparte pues de los efectos que acá viene la parte de la norma, por el sentido de la norma, las tablas, esto cómo se aplica, y ya con esto empatarlo con la nueva versión de la 519 y las técnicas de mitigación, que es lo que nos falta allí, y es donde quiero hablarles de un tema importantísimo que he venido trabajando sobre el uso de los transformadores zigzag para cancelar armónicos sin necesidad de filtrado. Entonces, no quisiera perder la oportunidad de mostrarles eso para cerrar ahí bien el tema de distorsión. Entonces, pues, teniendo en cuenta eso, si están de acuerdo, entonces, pues, paramos acá. Dentro de 8 días, entonces, iniciamos un poco del efecto que nos falta aquí en los transformadores y continuamos con lo de armónicos y seguimos luego con los otros temas. Muchas gracias. Sí, de acuerdo, ingeniero. Bien. Muchas gracias. Ok, entonces una feliz noche para todos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Creo que, Muchísimas gracias. Hasta luego. muy, muy interesante y muy bien Muchísimas gracias. explicado. Creo que muy claro todo. Bueno, eso me interesa, que esa realimentación para saber que sigamos por el lado que es. Sí, señor. Sí, Si no estamos en el lugar equivocado, ninguno de los dos. por supuesto que no. Ingeniero, le agradezco muchísimo. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien, una feliz noche a todos, entonces nos vemos en 8 días. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, Bueno, feliz noche para todos y feliz noche entonces para todos. Gracias. nos vemos el 19 de agosto a las 6 de la tarde. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Hasta luego.